Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes. Bienvenido a Más Allá. Que Dios te bendiga. Gracias por darme la oportunidad de compartir contigo en el día de hoy. Gracias por prestarme tus oídos. ¿Sabes que estás escuchando a Radio Grito, el medio que te lleva en el 1200 AM, 93.3 FM en Aguadilla, 92.1 FM HD4 en Mayagüez? También tenemos Red 93.7 FM en Moca y también todas nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, X. En todas estas plataformas puedes consumir nuestros servicios, ¿verdad? Nuestros programas. También puedes ir a www.radiogrito.com, que yo sé que va a ser de mucha bendición para ti. Si tienes teléfono Android o iPhone, completamente gratis, puedes descargar desde la aplicación donde tú puedes descargar aplicaciones en tu teléfono, el App Store como Radio Grito. Usted va a ver ahí Radio Grito en iTunes, en el App Store de iPhone o en el App Store de Google, y usted puede descargar completamente gratis nuestra aplicación móvil, que yo sé que también va a serle de mucha bendición. También puede ir a Spotify, Radio Garden, Tuning Radio, estoy mencionando todo, Apple Podcast, completamente gratis. Tenemos todas las maneras de usted poder estar consumiendo nuestros productos verdaderamente, y yo sé que van a ser de mucha bendición para sus vidas. Bueno, vamos a tocar el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es un tema muy interesante, porque este es uno de los versículos que más me gustan a mí. Y yo creo que esta cámara aquí me va a ver mucho mejor, la cámara 1. Y creo que en la cámara 1 estamos trabajando. Gemma, ¿tú me puedes cambiar a la cámara 1, por favor? Te lo voy a agradecer. Y aquí estamos. Así que nada, vamos a trabajar con esto. Vamos a ver cómo podemos nosotros en el día de hoy hablarle del tema, porque es un tema muy especial. Es un tema que cuando a mí me hablan de los versículos clásicos, que la mayoría de las personas deberían conocer, ¿verdad? Estamos hablando de los salmos. La gente lee mucho los salmos. La gente, porque los salmos tienen mucha sabiduría. La mayoría de ellos, no todos fueron escritos por David, pero la mayoría fueron escritos por David. Este que te voy a hablar en el día de hoy fue escrito por David. Y este salmo es un salmo muy importante, porque es un salmo que cambia la vida de este hombre cuando está escribiéndolo. Recuerden que David, en el momento que está escribiendo este salmo, está teniendo un tiempo difícil en su vida. Está siendo abarrotado por muchas cosas diferentes en su vida y está en una situación muy difícil. Y vemos que David se sienta y escribe este salmo muy sabiamente. Es un salmo que yo sé que va a ser de mucha bendición. Y lee como sigue: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Y aquí es uno de los salmos que yo digo, wow, perdóname, es que David está pasando por un momento sumamente complicado. Y mira lo que David dice. Dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días.
Quiero ir con ustedes rápidamente en el día de hoy. Este salmo, un salmo corto, porque hay salmos muy largos, pero este salmo lo que tiene son 6 versículos. Pero estos son 6 versículos sumamente poderosos. Estos 6 versículos donde el salmista, en este caso David, estaba hablando de algo que él estaba hablando de la plena confianza en Dios, de la plena seguridad de que Dios estaba con él. Él estaba expresando de quién era Dios. Y él dice, el Señor es mi pastor. Cuando él reconoce primero quién es Dios en su vida, porque un pastor de ovejas se ocupa de que nada le falten a las ovejas. Él compara a Dios con un pastor. Y en ese tiempo los pastores de ovejas, además el mismo David era un pastor de ovejas. Y David cuidaba sus ovejas. Y de la misma manera que David como pastor de ovejas cuidaba sus ovejas, él está describiendo a Dios como el Señor que es su pastor. David siendo la oveja. Y que él dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada. Y otra vez se compara como una oveja y a Dios como un pastor. Y él dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él está hablando, se está mirando él como un hijo de Dios, se está mirando él como una oveja y dice, yo siendo y reconociendo que el Señor es mi pastor, entonces yo entiendo que nada en mi vida me va a faltar, yo entiendo que Él me va a llevar a descansar en verdes pastos, en un lugar seguro. Cuando se habla de verdes pastos, se está hablando de un lugar donde tú puedes comer tranquilo, en paz, donde estás comiendo, donde estás recibiendo bendición. Y también te dice que te lleva junto a agua de reposo, porque significa que vas a tomar agua y vas a reposar. Y ahí David, una vez él se compara y hace esta analogía de cómo él se mira como una oveja y cómo él mira a Dios como su pastor, él profundiza más y ya entonces entra más a lo espiritual. Y dice, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Y es bien interesante cómo él empieza esta transición de la analogía natural de cómo él ve a Dios como su pastor y las ovejas, y él se ve como una oveja que Dios está cuidándolo. Empieza a entrar entonces a reconocer a Dios en el ámbito espiritual. Ya hablo del físico, ahora entra al espiritual y dice, Él restaura mi alma, y habla del alma. Es bien interesante como habló del cuerpo, de lo físico, porque estaba hablando de lo físico, porque dice que nada le faltará porque le está llevando a lugares a descansar y a reposar, a comer y a tomar. Está hablando de algo físico, pero ya cuando lo físico está suplido, entonces él entra a hablar sobre el alma. Y dice que Dios lo guía como un pastor por senderos de justicia. Y habla de la justificación en Cristo. Y él habla de la restauración de la alma. Porque el alma necesita ser restaurada. Y él entiende esto y él entra a la profundidad de lo espiritual. Y él enseña la restauración del alma. Y dice que todo esto Dios lo está haciendo por amor del nombre de Él, de Dios. Dice, restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Y muy interesante pasa algo ahora, dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y otra vez pasa un momento dado en el que en valles de sombras y de muerte, comparándose otra vez como esa oveja perdida que está en un valle, que imagínate en donde estaba en Jordán, en donde estaba en esas áreas donde ellos vivían, esos valles. En esos valles habían sombra de muerte. Una vez esas ovejas entraban en esos valles, que eran inmensos, se perdía. Y le decían sombra de muerte. Él dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Habla del temor. Dice, yo no puedo tener temor porque yo, aunque esté pasando por un lugar que supuestamente debería tener temor, no voy a tenerlo porque Dios, mi pastor, está conmigo. Dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y es bien interesante este próximo versículo, que habla que una vez él pasa todo eso, él pasa ese valle de sombra y de muerte, una vez él pasa ese lugar donde lo es guiado por su pastor por senderos de justicia, que no teme a mal alguno, que su alma es restaurada, entonces habla que Dios le prepara mesa delante de la presencia de sus enemigos. En otros versículos dice la presencia de sus angustiadores. Y es bien interesante cómo vemos que Dios bendice a sus hijos de tal manera de que le permite a sus enemigos ver la bendición que está recibiendo. Permite ver a las personas que no lo aman, que no lo quieren, que lo odian, que le desean lo peor, verlo ser bendecido, verlo ser restaurado, verlo ser guiado, verlo comer en pastos verdes, verlo tomar en aguas de descanso, verlo ser más que bendecido delante de sus enemigos. Y dice que has ungido mi cabeza con aceite, otra vez de unción espiritual. Mi copa está rebosando. Y termina este versículo diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mira la certeza con cual él está hablando. Él está hablando que el bien y la misericordia de Dios, está hablando de la gracia de Dios, porque la misericordia de Dios es gracia de Dios, que en la cual tú y yo vivimos hoy en día, dice que lo seguirá todos los días de su vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Estamos viendo un hombre que tiene una relación con Dios sumamente profunda, sumamente una relación más allá. Porque muchas veces tenemos una situación en nuestras vidas en que nuestra relación con Dios se trata de, por la noche antes de dormirte, decir un Padre Nuestro. Y cuando te levantas por la mañana, antes de irte de la casa, le dices un Dios te bendiga a tu esposa, o un Dios te bendiga a tu hijo, o un Dios te bendiga a tu madre o tu padre y te va. Y el resto del día te olvidas de Dios, no buscas de Él, no le hablas, no te sientas a leer su palabra, no buscas de Él, no tienes nada que hablar con Él. Y ahí vemos las situaciones cuando vemos un Dios en el cual es un Dios que tiene una relación profunda con una persona y un Dios que simplemente esa persona no busca, no le interesa hablar, no lo busca solamente cuando, oye,
está la cosa difícil. Cuando la China se pone agria, como dicen en el campo. Pero cuando verdaderamente vemos una persona que tiene una relación con Dios constante, que tiene una relación con Dios continua, una relación con Dios en todo momento, vemos una persona que conoce bien dónde está parado, que no teme cuando tiene momentos de dificultad, porque sabe que Dios está con él, o Dios está con ella. Y ahí vemos la situación de un hombre, en este caso el salmista David, donde habla con tanta certeza de quién es Dios en él, de cómo Dios lo ha restaurado, de cómo Dios lo bendice, de cómo Dios lo ama, de cómo Dios lo busca cada día más, de cómo Dios lo guía y de la relación tan profunda que él tiene con Dios, que es ungido, es restaurado, es saciado físicamente y al final del día dice que el bien y la misericordia lo perseguirán todos los días de su vida y en la casa del Señor él morará por largos días. Esperemos tener una relación con Dios de esa manera. Esperemos conocer a Dios más allá. Necesitamos conocer a Dios más allá, porque va a marcar un tiempo en nuestras vidas que nosotros podemos mejorar muchas cosas de las que hacemos y vivir una vida en más paz y tranquilidad. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dice su palabra que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia, en verdad. Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios justo, un Dios que verdaderamente ama a sus hijos. Y tú y yo, que me estás escuchando, somos hijos de Dios. Somos coherederos de su gracia y de su reino. Somos predestinados desde la fundación del mundo para nosotros estar junto a Él y ser guiados en nuestras vidas por nuestro pastor. Te pregunto, ¿estás siendo guiado por tu pastor? ¿Estás siendo guiado por Dios? ¿O simplemente estás haciendo lo que te da la gana? Que muchas veces eso es lo que pasa, ¿verdad? Así que espero que esta palabra de hoy en este programa de Más Allá te haya sido de mucha bendición. Espero que la haya podido enfrentar, ¿verdad? Y podamos juzgarnos nosotros mismos, es decir, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Estamos verdaderamente buscando de Dios? ¿Estamos teniendo esta relación con Dios? ¿Estamos anhelando a Dios de cierta manera? ¿O simplemente estamos viviendo nuestras vidas, tomando rienda de nuestros destinos, haciendo lo que nos da la gana a nosotros y no cumpliendo con la voluntad de Dios para nosotros? Te dejo con eso. Espero que lo pienses, espero que lo evalúes, porque esa autoevaluación es de suma importancia para nuestras vidas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por darme la oportunidad de compartir contigo en el día de hoy. Gracias por prestarme tus oídos en el día de hoy. Esperemos que la próxima semana, en el próximo episodio de Más Allá, pueda hacerle mucha bendición para ustedes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te acompañe. Nos veremos en el próximo episodio de Más Allá, aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. 70 años